El aire en la sala del tribunal era denso, cargado de una palpable tensión. Miguel, con apenas 17 años, sentía el peso de las miradas sobre él. No era la primera vez que se enfrentaba a una situación difícil, pero esta era diferente. No era un problema en el barrio, ni una discusión con algún compañero. Esto era la justicia, o al menos, una representación de ella. Frente a él, imponente en su toga negra, estaba el juez Thompson, un hombre de mediana edad, rostro severo y una reputación de ser implacable. Desde el momento en que Miguel entró en la sala, el juez había mostrado una actitud de escepticismo, casi de desprecio. Sus ojos, fríos y evaluadores, parecían penetrar la fachada de calma que Miguel intentaba mantener. La infracción era menor, una simple multa por una farola rota durante un partido de fútbol callejero, algo que, en otras circunstancias, podría haberse resuelto con una disculpa y una pequeña compensación, pero la actitud del juez Thompson sugería que veía en Miguel algo más que un joven infractor, quizás un estereotipo, quizás un prejuicio arraigado. Miguel Álvarez, resonó la voz grave del juez en la sala. Entiendo que se declara no culpable de los cargos que se le imputan. Miguel asintió, tratando de mantener el contacto visual con el juez. Así es, señoría. El juez Thompson dejó escapar una leve risa, carente de humor. No culpable, permítame decirle, señor Álvarez, que las pruebas en su contra son bastante contundentes. ¿Está seguro de que desea perder el tiempo del tribunal con esta farsa? La condescendencia era palpable en cada una de sus palabras. Miguel sintió un nudo en el estómago, pero supo que no podía dejarse intimidar. Tenía que demostrar que había algo más en él que la imagen que el juez parecía tener preconcebida. La batalla, pensó, apenas comenzaba. La infracción, como la llamaba el juez Thompson con evidente desdén, era una multa por daños a la propiedad pública. En términos más sencillos, una farola rota, pero la historia detrás de esa farola era mucho más que un simple acto de vandalismo. Como el juez parecía asumir, había sido durante un partido de fútbol improvisado en la calle, una tradición en el barrio de Miguel, un partido amistoso, lleno de risas y la pasión juvenil por el deporte. Miguel, conocido por su habilidad con el balón, había intentado un tiro espectacular, un remate de chilena que prometía ser el gol de la victoria, pero el balón, en lugar de colarse en la improvisada portería, había impactado directamente contra la farola, haciéndola añicos. Nadie había negado la responsabilidad. Miguel, a pesar de la decepción por el gol fallido, se había ofrecido a pagar por los daños. Había intentado hablar con los representantes de la ciudad, pero se encontró con la burocracia y la indiferencia. La multa, desproporcionadamente alta para su situación económica, parecía más una imposición que una solución. Así que, Sr. Álvarez, continuó el juez Thompson, con una sonrisa sarcástica, admite haber destruido la propiedad pública. ¿Es eso correcto? Sí, señoría, respondió Miguel con firmeza. Pero fue un accidente, no fue intencionado. Un accidente, dice, repitió el juez, elevando una ceja. Supongo que espera que creamos que un simple juego de niños puede derribar una farola. ¿Nos toma por tontos, Sr. Álvarez? La insinuación era clara. Miguel estaba mintiendo, tratando de encubrir un acto de vandalismo deliberado. La paciencia de Miguel comenzaba a flaquear. Sabía que la verdad estaba de su lado, pero la actitud del juez le hacía sentir que estaba luchando contra una pared. Era evidente que el juez Thompson ya había emitido un juicio, mucho antes de escuchar su versión de la historia. La farola rota era solo un pretexto. El verdadero juicio era contra él, contra su origen, contra su barrio. Mientras el juez Thompson continuaba con su interrogatorio condescendiente, Miguel respiró hondo y recordó las incontables horas que había dedicado a prepararse para este momento. No era abogado, ni siquiera había terminado la escuela secundaria, pero poseía una determinación férrea y una sed insaciable de justicia. Sabía que la única forma de combatir los prejuicios del juez era con hechos, con la ley. Después del incidente de la farola, en lugar de dejarse llevar por la frustración o la desesperación, Miguel había acudido a la biblioteca pública, pasó días enteros entre libros polvorientos, investigando las leyes de la ciudad sobre daños a la propiedad pública. Aprendió sobre la diferencia entre vandalismo y negligencia, sobre los derechos de los ciudadanos y las responsabilidades del gobierno local. No se limitó a leer la ley, la diseccionó, la analizó, buscando cualquier resquicio legal que pudiera ayudarle en su defensa. Descubrió casos similares,
precedentes judiciales que establecían criterios para determinar la responsabilidad en situaciones de daños accidentales, se sumergió en la jerga legal, aprendiendo a interpretar las sentencias y a construir un argumento sólido. Contó con la ayuda de doña Elena, una vecina jubilada que había trabajado como secretaria legal durante muchos años. Doña Elena, al ver la dedicación y la inteligencia de Miguel, se ofreció a guiarlo, explicándole los entresijos del sistema judicial y ayudándole a organizar sus argumentos. Miguel sabía que el juez Thompson esperaba que se presentara ante el tribunal sin preparación, como un joven ignorante que desconocía sus derechos. Pero él estaba decidido a sorprenderlo, a demostrarle que no era el estereotipo que había creado en su mente. Estaba armado con el conocimiento, la verdad y una profunda convicción en la justicia. Estaba listo para luchar. Llegó el momento de hablar. Miguel se aclaró la garganta, sintiendo un leve temblor en las manos que intentaba disimular. Miró directamente al juez Thompson, con una mezcla de respeto y determinación. Señoría, con el debido respeto, me gustaría presentar mi caso. El juez Thompson, todavía con un aire de incredulidad, asintió levemente. Adelante, S.R. Álvarez, ilumíneme. Miguel comenzó su presentación con una claridad y precisión que sorprendieron a todos en la sala. Según el artículo 12, sección B, del Código Municipal, la responsabilidad por daños a la propiedad pública recae sobre el individuo si se demuestra negligencia o intención de causar daño. En mi caso, señoría, no hubo ni lo uno ni lo otro. Continuó explicando cómo el incidente de la farola fue un accidente desafortunado, producto de un juego espontáneo y sin ninguna intención de causar daño. Citó el caso Pérez contra Ciudad de Los Ángeles de 2015, donde se estableció que un acto accidental, sin negligencia grave, no podía considerarse vandalismo. El juez Thompson, visiblemente sorprendido, interrumpió a Miguel. ¿Dónde aprendió todo esto, S.R. Álvarez? No parece ser un estudiante de derecho. Estudié la ley por mi cuenta, señoría, respondió Miguel con humildad. Quería entender mis derechos y mis responsabilidades. Miguel prosiguió con su argumentación, citando otros casos y leyes relevantes, demostrando un conocimiento profundo y una capacidad de análisis que dejaban al juez Thompson sin palabras. La condescendencia en su rostro se había desvanecido, reemplazada por una mezcla de asombro y respeto. La sala del tribunal, antes llena de escepticismo, ahora estaba sumida en un silencio expectante. Todos, incluyendo el juez, esperaban con atención el siguiente argumento del joven Miguel. El cambio en el juez Thompson era palpable, casi tangible. La sonrisa burlona había desaparecido por completo, reemplazada por una expresión de seria concentración. Ya no interrumpía a Miguel con comentarios sarcásticos, sino que lo escuchaba con atención, asintiendo ocasionalmente con la cabeza mientras tomaba notas en su libreta. Sus ojos, que antes reflejaban desprecio, ahora mostraban un brillo de genuino interés. A medida que Miguel avanzaba en su argumentación, el juez Thompson dejaba de ser el juez severo e implacable que Miguel había temido, se transformaba en un oyente atento, un estudioso de la ley que reconocía la inteligencia y la perspicacia de quien se encontraba frente a él. Le hacía preguntas precisas, buscando aclarar ciertos puntos o profundizar en los argumentos presentados por Miguel. S.R. Álvarez, preguntó el juez Thompson en un tono respetuoso, usted ha citado el caso Pérez contra Ciudad de Los Ángeles. Sin embargo, ese caso se refiere a daños causados por negligencia. ¿Cómo aplica ese precedente a su situación, donde usted afirma que el daño fue puramente accidental? Miguel respondió con calma, explicando que la clave estaba en la definición de negligencia grave, y como, en su caso, no había evidencia de que hubiera actuado de manera imprudente o irresponsable. Citó ejemplos de otros casos donde se había aplicado un criterio similar, demostrando una comprensión profunda de la jurisprudencia relevante. El juez Thompson asintió lentamente, reconociendo la validez del argumento de Miguel. Ya no lo veía como un joven infractor, sino como un adversario intelectual. Un igual en el debate legal. La transformación era completa, el prejuicio se había desvanecido, reemplazado por el respeto y la admiración. Miguel, viendo la oportunidad de consolidar su posición, respiró hondo y procedió con su argumento clave. Señoría, hay un detalle crucial que, con el debido respeto, creo que ha pasado por alto. El Código Municipal, en su artículo 27, sección C, estipula que,
Antes de imponer una multa por daños a la propiedad pública, la ciudad debe demostrar que ha realizado un mantenimiento adecuado de dicha propiedad. Hizo una pausa, observando la reacción del juez Thompson. En mi caso, señoría, la farola en cuestión no había sido inspeccionada ni mantenida en los últimos 5 años, según los registros públicos. Además, varios vecinos han testificado que la farola ya estaba en mal estado antes del incidente, con óxido y una base debilitada. El juez Thompson frunció el ceño, visiblemente sorprendido. Señor Álvarez, ¿tiene pruebas de esto? Miguel asintió con seguridad. Sí, señoría, presento copias de los registros públicos del Departamento de Obras de la ciudad, así como declaraciones juradas de 3 vecinos que testifican sobre el estado precario de la farola. Entregó los documentos al secretario del tribunal, quien los presentó al juez Thompson. El juez revisó los documentos con atención, su rostro reflejando una creciente incredulidad. Era evidente que Miguel había descubierto un detalle que él, con toda su experiencia y recursos, había pasado por alto. Este argumento no solo cuestionaba la responsabilidad de Miguel, sino que también ponía en tela de juicio la negligencia de la propia ciudad. La inteligencia y la perspicacia legal de Miguel brillaban con intensidad, demostrando que el conocimiento y la dedicación podían superar cualquier prejuicio. El silencio en la sala era absoluto, interrumpido solo por el leve sonido de las páginas mientras el juez Thompson examinaba las pruebas presentadas por Miguel. El juez Thompson, después de una pausa prolongada y cargada de significado, levantó la vista de los documentos y miró directamente a Miguel. Su rostro, antes marcado por el prejuicio, ahora mostraba una mezcla de asombro y respeto. S.R. Álvarez, dijo con un tono de voz que denotaba una honesta evaluación, he revisado la documentación que ha presentado y debo admitir que su argumento es, de hecho, válido. Un murmullo recorrió la sala del tribunal. Los presentes, desde los funcionarios judiciales hasta los observadores curiosos, no podían creer lo que estaban presenciando. La dinámica del juicio había cambiado radicalmente. El joven latino, inicialmente subestimado y tratado con condescendencia, había logrado revertir la situación, demostrando una inteligencia y un conocimiento legal que superaban las expectativas de todos. El juez Thompson continuó, dirigiéndose ahora a la sala en general. Es evidente que el Departamento de Obras de la ciudad no cumplió con su obligación de mantener adecuadamente la farola en cuestión. Esto plantea serias dudas sobre la validez de la multa impuesta al S.R. Álvarez. Se podía sentir la tensión en el aire, todos eran conscientes de la trascendencia de este momento. Miguel, con su valentía y dedicación, no solo estaba defendiéndose a sí mismo, sino que también estaba desafiando un sistema que a menudo favorecía a los poderosos y marginaba a los desfavorecidos. La gente del barrio, que había acudido al tribunal para apoyar a Miguel, observaba con orgullo y esperanza. Sabían que este juicio era mucho más que una simple multa, era una batalla por la justicia y la igualdad. En vista de las pruebas presentadas y considerando la negligencia del Departamento de Obras de la ciudad, este tribunal, declaró el juez Thompson con solemnidad, se ve obligado a desestimar la acusación contra el señor Miguel Álvarez. Un estallido de alegría y alivio inundó la sala. La gente del barrio, reunida en apoyo de Miguel, aplaudió y vitoreó con entusiasmo. Lágrimas de emoción corrían por los rostros de algunos, mientras que otros simplemente sonreían con orgullo. Miguel, sintiendo el peso de la victoria, respiró hondo y permitió que una sonrisa genuina iluminara su rostro. El juez Thompson levantó la mano, pidiendo silencio. Antes de concluir este caso, me gustaría hacer una declaración personal. Se dirigió directamente a Miguel, con una mirada que transmitía respeto y admiración. Señor Álvarez, quiero felicitarlo por su dedicación, su inteligencia y su habilidad legal. Ha demostrado un conocimiento de la ley que supera a muchos profesionales en este campo. Su preparación y su presentación han sido excepcionales. Continuó, debo admitir que, al principio de este juicio, tenía ciertas ideas preconcebidas sobre usted. Estaba equivocado. Usted me ha enseñado una valiosa lección sobre la importancia de no juzgar a las personas por su apariencia o su origen. Espero que continúe persiguiendo sus sueños y que utilice su talento para hacer del mundo un lugar mejor. Concluyó con una sonrisa sincera. Caso cerrado. El mazo del juez resonó en la sala, marcando el final de un juicio que había comenzado con prejuicio y había terminado con justicia y reconocimiento. Miguel, el joven latino que había sido subestimado,
Había demostrado ser un verdadero genio legal. Después de que la sala del tribunal se vació y el eco de los aplausos se desvaneció, el juez Thompson se quedó solo en su despacho. La toga negra, que antes le confería una sensación de autoridad y poder, ahora le pesaba como un recordatorio de su propia falibilidad. Se sentó en su silla, con la mirada fija en el retrato de un antiguo juez que colgaba en la pared. La imagen de Miguel, con su rostro lleno de determinación y su conocimiento legal, resonaba en su mente. Había estado a punto de cometer una injusticia, impulsado por prejuicios arraigados y estereotipos dañinos. ¿Cuántas veces, a lo largo de su carrera, había juzgado a las personas basándose en su apariencia, su origen o su situación económica? ¿Cuántos talentos había ignorado? ¿Cuántas oportunidades había negado? Se sentía avergonzado, había jurado defender la justicia, pero se había dejado cegar por sus propios prejuicios. La experiencia con Miguel le había abierto los ojos, mostrándole la importancia de la humildad y la necesidad de cuestionar constantemente sus propias creencias. Decidió que debía cambiar, prometió ser más consciente de sus propios prejuicios y esforzarse por tratarse a todos con la misma imparcialidad y respeto. Sabía que no sería fácil, que los prejuicios son difíciles de erradicar, pero estaba dispuesto a hacer el esfuerzo. Esa noche, el juez Thompson no pudo dormir bien. La imagen de Miguel seguía presente en su mente, recordándole la lección aprendida. Sabía que su encuentro con aquel joven latino había cambiado su vida para siempre. Ya no sería el mismo juez, se esforzaría por ser mejor, por ser más justo, por ser un verdadero defensor de la justicia. La historia de Miguel se convertiría en un faro que iluminaría su camino, guiándolo hacia una mayor comprensión y empatía. Para Miguel, la experiencia en el tribunal fue un punto de inflexión. Lo que había comenzado como una simple multa por una farola rota se había transformado en una revelación, un despertar a su verdadera vocación. Durante las largas noches de estudio y preparación, había descubierto una pasión por la ley, un deseo profundo de defender la justicia y proteger los derechos de los demás. Después del juicio, la gente del barrio lo veía de manera diferente. Ya no era solo el chico del fútbol, ahora era un ejemplo de superación, un símbolo de esperanza y un defensor de la comunidad. Muchos se acercaban a él en busca de consejo legal, aunque él aún no fuera abogado. Inspirado por el resultado del juicio y animado por el apoyo de su comunidad, Miguel tomó una decisión trascendental: seguir una carrera en derecho. Sabía que el camino sería largo y difícil, pero estaba dispuesto a trabajar duro para alcanzar su meta. Se matriculó en un programa de equivalencia de la escuela secundaria para obtener su diploma y comenzó a prepararse para los exámenes de ingreso a la universidad. Doña Elena, su vecina y mentora, lo apoyó incondicionalmente, brindándole su experiencia y su aliento. Otros abogados de la comunidad, al enterarse de su historia, se ofrecieron a ser sus mentores, guiándolo en su camino hacia la abogacía. La historia de Miguel se convirtió en un ejemplo de superación y de lucha contra los prejuicios. Su valentía al defenderse a sí mismo y su dedicación al estudio de la ley inspiraron a otros jóvenes latinos a perseguir sus sueños y a desafiar las expectativas negativas que a menudo se les imponen. Miguel se convirtió en un modelo a seguir, demostrando que el talento y la determinación pueden superar cualquier obstáculo. La historia de Miguel trascendió las paredes del tribunal y se propagó rápidamente por toda la comunidad latina, como un fuego que enciende la esperanza y la inspiración. Periódicos locales, estaciones de radio en español y las redes sociales se hicieron eco de su valentía y su inteligencia. Su nombre se convirtió en sinónimo de justicia y perseverancia. Jóvenes que se habían sentido desanimados por la falta de oportunidades o por los prejuicios raciales comenzaron a ver a Miguel como un ejemplo a seguir. Se inspiraron en su determinación y su capacidad para superar las adversidades. Muchos de ellos, impulsados por su historia, decidieron retomar sus estudios, buscar mejores empleos o defender sus derechos con mayor firmeza. Las escuelas y centros comunitarios organizaron charlas y talleres donde Miguel compartía su experiencia y animaba a los jóvenes a creer en sí mismos y a luchar por sus sueños. Les explicaba la importancia de la educación, el valor de la perseverancia y la necesidad de conocer sus derechos. Padres y madres latinas, orgullosos del logro de Miguel, lo veían como un modelo para sus hijos. Lo animaban a seguir adelante, a no rendirse ante las dificultades y a utilizar su talento para ayudar a los demás. La historia de Miguel también sirvió para crear conciencia sobre los prejuicios raciales y la discriminación que enfrentan muchos jóvenes latinos en el sistema judicial.
Abrió un diálogo sobre la necesidad de reformar el sistema y de garantizar que todos tengan las mismas oportunidades, independientemente de su origen o su condición social. En resumen, la historia de Miguel se convirtió en un catalizador para el cambio, empoderando a la comunidad latina y inspirando a otros jóvenes a perseguir sus sueños y a defender sus derechos con valentía y determinación. La historia de Miguel, el joven latino que desafió los prejuicios de un juez y demostró ser un genio legal, es mucho más que un simple relato de superación personal, es un poderoso recordatorio de que el talento y la inteligencia pueden surgir de cualquier lugar, independientemente del origen, la condición social o la apariencia. Es una lección sobre la importancia de la humildad, la empatía y la necesidad de cuestionar constantemente nuestras propias creencias y prejuicios. El juez Thompson, al reconocer su error y comprometerse a ser más justo e imparcial, nos muestra que todos somos capaces de cambiar y de aprender de nuestros errores. La historia de Miguel nos invita a reflexionar sobre cómo nuestros propios prejuicios pueden cegarnos ante el potencial de los demás y cómo podemos contribuir a crear un mundo más justo e igualitario. Miguel, con su valentía y su determinación, nos enseña que la justicia no es un privilegio reservado para unos pocos, sino un derecho que debemos defender con pasión y perseverancia. Su historia es un faro de esperanza para todos aquellos que se sienten marginados o discriminados, demostrando que la verdad y el conocimiento pueden vencer cualquier obstáculo, en un mundo donde los prejuicios y la desigualdad siguen siendo una realidad. La historia de Miguel es más relevante que nunca, nos recuerda que todos tenemos un papel que desempeñar en la construcción de una sociedad más justa y equitativa, donde el talento y el potencial de cada individuo sean valorados y respetados. Que la historia de Miguel nos inspire a luchar por un mundo donde la justicia no sea ciega, sino que vea con claridad el valor y el potencial de cada ser humano, sin importar su origen o su condición, porque, al final, la verdadera justicia reside en reconocer la igualdad de todos ante la ley y ante la vida.